Segunda parte del mensaje. Es que el otro se me cortó, entonces no me dio tiempo de seguir grabando. Bueno, les decía que el pastor de la iglesia a la que yo voy, un día él decía de que no vayamos a lugares donde no esté la presencia, la cobertura y la protección de Dios. Y efectivamente, porque en los lugares donde no esté la presencia, la cobertura y la protección de Dios, ahí no está Dios. Porque claramente en los lugares donde está Dios, va a estar ahí la presencia, va a estar ahí la protección de Él y la cobertura, porque Él va a estar ahí. Lo vamos a sentir. Entonces es importante que, bueno, eso aplica para todo mundo. No solo para jóvenes, sino también para adultos mayores, para niños, para chiquitos pequeños y así. No, sino también se aplica para, sí, para esas personas. Ya me hizo un nombre, sí, para esas personas. O sea, pero yo me estoy enfocando en los jóvenes. Los jóvenes tenemos que andar por el camino del bien, que es el camino de Dios, haciendo lo correcto, haciendo cosas de Dios, cosas para Dios, para agradar a Dios. Porque, y esto también, o sea, esto es para todo el mundo, o sea, para agradar a Dios no es solamente ir a la iglesia, orarle a Dios, leer la palabra, adorarle, qué sé yo, no. Hay muchas otras cosas que hay que hacer para agradar a Dios. Y, y, y o sea, si uno anda en malos pasos, haciendo cosas que no debe hacer, haciendo lo incorrecto, como por ejemplo en las drogas, fumando, robando, con malas juntas. Esas cosas no agradan a Dios. Con esas cosas uno no está agradando a Dios. Porque esas cosas a Dios no le agradan y hay que hacer lo que a Dios le agrade. Porque como cristianos, hijos de Dios, tenemos que hacer cosas que le agraden a Dios y cosas para agradar a Dios. Porque eso también es importante como cristianos, hijos de Dios. Y vieran que últimamente yo he visto gente joven que ha muerto, que se ha suicidado. Un muchacho joven de Colombia, hace poco, que quiso que le pusieran eutanasia para morirse porque ya estaba sufriendo, porque hace unos años se le había metido una bacteria en una piscina. O sea, prefirió morirse. Y joven, que podía tener unos 20 algo. Hace poco también un ex compañero de la escuela, que yo lo sigo en Facebook, me salió una foto de él fumando. Otro conocido también fumando, que está en esas y anda ahí como alejado de Dios y o sea, porque yo he visto en las redes y a mí me da pesar los jóvenes que están así. Me da tristeza y me ahueva también porque hay otro versículo que ahorita se lo leo bien, pero que dice, joven, acuérdate de Dios en tus caminos, algo así. Pero lo que pasa es que en gran parte la juventud de ahora ya no quiere nada con Dios. Se han apartado los caminos de Dios. Ya no le hablan a Dios, ya no lo buscan más.
o ni siquiera conocen a Dios, porque nunca lo han conocido, nunca se lo han presentado, nunca han tenido la oportunidad de conocerlo y de lo que se están perdiendo. Y peor aún, con jóvenes que nunca han conocido a Dios y no quieren conocerlo. Peor aún, porque o sea, vuelvo y le repito, de lo que se están perdiendo. Porque o sea, Dios es todo en la vida. Dios es lo único que necesitamos. Con Él basta. Con Él lo tenemos todo. Con Él somos más que bendecidos. Somos ricos con Él. Básicamente, ricos con Él. Y Él nos ayuda a nosotros a enderezarnos, a andar por el buen camino, andar haciendo lo correcto, porque Él nos ayuda en esas cosas también, pero y nos guía, nos guía a tomar buenas decisiones, pero y así, pero tenemos que buscarlo a Él. Los jóvenes tenemos que buscarlo a Él. O sea, no solo la gente mayor, los niños, no. O sea, los jóvenes tenemos que buscarlo a Él. Y los jóvenes tenemos que hacer la diferencia, porque sí, dicen, ay, es que los jóvenes tienen que hacer la diferencia en, qué sé yo, en cosas como no tirar basura en la calle, sino en los basureros, con lo de reciclar, con lo de ser educados y con otras cosas, ¿verdad? Que dicen que los jóvenes tienen que marcar la diferencia con, en esas cosas, y ser ejemplo, ¿verdad? Pero es que así tiene que ser en las cosas de Dios también. Que los jóvenes tenemos que ser ejemplo y tenemos que marcar la diferencia. Llevar el evangelio, ser discípulos. Porque creo que es muy importante en estos tiempos que los jóvenes seamos discípulos. Como estoy yo aquí haciendo ahorita. Y que es que, ay, qué pereza. Ay, es que no me gusta, es que me da vergüenza. Es que esto, es que lo otro. Pretextos y pretextos. Pero no debería ser así. Porque para las cosas de Dios no se deben poner pretextos. Para las cosas de Dios no se debe tener pereza, no se debe tener vergüenza. Yo era una que sí, en un principio, cuando estaba empezando con esto, de hacer videos, dando mensajes, me daba como vergüenza, porque a mí me da vergüenza hacer cosas enfrente de la gente. Pero ya Dios me ha ido ayudando con esto. Y ya le he ido perdiendo ahí el miedo. Porque yo entendí que para las cosas de Dios no tengo que tener vergüenza. Y es normal tener vergüenza de hacer cosas enfrente de la gente o así. Pero hay que evitar que nos dé vergüenza hacer cosas enfrente de la gente. Y entender y saber que para las cosas de Dios no hay que tener vergüenza. Porque también como cristianos, hijos de Dios, tenemos que ser discípulos. Tenemos que ser discípulos. Y a veces también pasa que uno ve, qué sé yo, alguna persona que uno quiere hablarle de Dios o de la palabra de Dios, pero uno ve que no se va a poder o que va a estar difícil o que la persona no va a querer escuchar el mensaje. Entonces uno ya no le da el mensaje a la persona. Porque a mí me ha pasado. O también que, ay, si esa persona no es cristiana. Pero en esos casos, pues de ahí es que yo creo que hay que tratar, aunque uno vea que con la persona, ¿verdad? Hay que tratar, hacer el intento, aunque cueste, ¿verdad? Ya si uno ve que no, entonces ya sí uno se retracta, ¿verdad? Pero es importante que como jóvenes seamos discípulos, llevemos el evangelio, hablemos de la palabra, hablemos de las cosas de Dios, porque para estas cosas no hay que tener vergüenza, ni callarlas tampoco, ni minimizarlas tampoco, porque es de lo mejor hablar de las cosas de Dios y en la palabra de Dios, y ahora más que nunca se necesita para tanta gente, y digo tanta gente porque es que realmente es así, gente perdida, gente, o sea,